Nada, la idea es obviamente hoy charlar un poquitito de cosas que generalmente no hablamos. Siempre yo hablo de fuerza, hablo de potencia, de cómo mejorar el aire en el combate, pero algo que para mí define mucho la pelea y que es todo lo que pasa en la cabeza y lo que pasa también lo que son las emociones. Seguramente si sos competidor, sabés de lo que hablo, entendés un poquitito esas sensaciones que aparecen antes de subir al ring, cuando vos sentís que el cuerpo está preparado, sentís que está todo bien armado para competir, pero la cabeza empieza a jugar algunas cosas que después seguramente te bloquean. Por eso hoy la idea es hablar con Berna. Berna es psicólogo que prepara a deportistas de combate y la idea es hablar un poco de qué pasa antes de la pelea, qué pasa arriba del ring y qué pasa cuando terminamos. Bueno, Berna, nada, muchas gracias por estar acá. Hace rato que quería tener esta charla con vos, así que nada, te agradezco. Por favor, un placer. Gracias, Nico, por la invitación. Un gusto estar No. acá. Bien, la idea vamos a arrancar de una con un tema que para mí es súper tabú en la cultura de los deportes de Ujú. combate, que es hablar del miedo, ¿sí? ¿Vos Bien, sentís que el miedo es normal? O sea, sentir miedo antes de competir es normal. ¿Y qué significa para un peleador eso? total. Mira, muy interesante tu pregunta. El miedo, a ver, es humano. O sea, las emociones son humanas y las emociones cumplen un papel en la adaptación del ser humano al medio. ¿Sí? Una emoción es una señal del organismo que te permite adaptarte a algo que está afuera. Entonces, el miedo que te avisa, che, hay un peligro. Hay un peligro, una amenaza, antes obviamente en la época de la prehistoria había amenazas reales, Claro. había bichos que no querían comer, bueno, ahora también hay amenazas más imaginarias tal vez, pero el miedo, ¿sí? Es una emoción que nos viene a avisar de que hay un peligro, hay un desafío, hay algo que puede vulnerarnos. Y en ese sentido es totalmente normal sentirlo. O sea, es normal y es importante que a veces aparezca también, porque te prepara para lo que está por venir. Lo mismo pasa con la ansiedad. ¿Sí? El miedo y la ansiedad son dos emociones que se juegan mucho antes de entrar a pelear, por ejemplo. ¿No? O sea, Yo- aparece primero yo- el miedo y luego la ansiedad en el peleador. no necesariamente, no hay un orden particularmente. La ansiedad precompetitiva es algo que sí aparece mucho, el miedo lógicamente también. Hay distintos tipos de miedo. Hay uno muy instaurado que es el miedo, yo le digo miedo al que dirán, pero si lo llevamos más a la jerga ahí del combate, es como el miedo a defraudar, a decepcionar. A defraudar a los compañeros, a la familia, a los entrenadores, a uno mismo también, ¿no? Eh, entonces, el miedo al knockout. Lo que tienen los deportes de combate, sobre todo lo que implica el striking, es que estás muy expuesto, estás solo ahí, Bien, ¿viste? y ese miedo que aparece antes de subir al ring, ese miedo que aparece antes de competir. Yo siempre digo esos Sí. segundos cuando estás subiendo ahí el escalón, los escalones a subir al ring. Obviamente, por lo Mm. que vos me decís, es muy normal que aparezca el miedo y que seguramente también aparezca ansiedad. ¿Y eso Sí. significa que algo está mal o es algo que tiene que pasar? Bueno, bien, muy buena pregunta. A ver, como te digo, las emociones son humanas. Ahora, hay dos parámetros que permiten saber si son adaptativas o desadaptativas. Es decir, si son funcionales o no. Una es la intensidad y otra es la duración. Vamos a llevar ejemplos. Por ejemplo, una persona, antes de pelear, que está con un nivel de ansiedad altísimo, ¿sí? Que ya empieza a presentar, porque recordemos que todas las emociones tienen un componente fisiológico, entonces, Mm. que ya empieza a presentar, por ejemplo, que se le entumecen las piernas, siente náuseas, no puede respirar, está muy tensionado. Probablemente eso, en cierta medida, como la intensidad es muy alta y tiene un pico muy grande que se mantiene en el tiempo, no le sea tan funcional la pelea. Y lo que termina pasando es que a veces entran a pelear y en el primer round, segundo round se queman. Y lo que es curioso es que se terminan quemando, pero lo que vos después escuchás es que de cardio, de aire, están bien. O sea, la cuestión física está bien, están bien entrenados. Capaz de hacer 10 rounds entrenando. Pero en el primero o segundo ya se queman. Bueno, ahí hay un tema claro de ansiedad, de una intensidad de ansiedad muy grande que está obviamente perjudicando o yendo en detrimento del rendimiento del peleador. Entonces, ese es un caso claro.
Entonces, la intensidad y la duración de las emociones, en base a eso, como te digo, puede ser algo que va en favor, o sea, que vos lo podés gestionar, o que puede ir en contra del rendimiento. O sea que, por lo que entiendo, lo que vos decís, Berna, es el peleador, obviamente, como va a estar en una situación extrema, una respuesta biológica, fisiológica, es que aparezca la emoción del miedo. El tema es si ese Total. miedo pasa a ser o funcional o negativo, cómo uno gestiona esa emoción. Exactamente, obvio. O sea que Y lo algo peligroso curioso sería no poder manejarlo y que pase a ser algo negativo. es que en realidad ahí vos lo terminás padeciendo, ¿me Mm. explico? O sea, es como que pasamos a ser presas de la emoción. Eh, Cuando en realidad es algo que es importante aprender a usar a nuestro favor, en todo contexto. Para eso se usa mucho lo que es la psicoeducación y la inteligencia emocional, o sea, saber, a ver, esta emoción, ¿qué te viene a traer? ¿Qué te viene a decir? ¿Entendés? De todas las emociones. Está bueno entender a la emoción, entender la finalidad que tiene. Hay un video muy bueno, por ejemplo, muy interesante, de John Jones, que dice eso, o sea, habla de la ansiedad. Y plantea, dice, la ansiedad es como un fuego que podés dejar que te queme o lo podés volcar hacia tu rival, ¿viste? Y hay algo de eso, ¿sí? En la práctica. Entonces, sentir ansiedad, sentir miedo, ¿está mal? No, es normal. El tema es poder usarlo a tu favor, saber cómo. Eso es lo central. Bien, ¿y cuál sería un pensamiento peligroso que podría aparecer antes de subir al ring a competir, desde tu Bueno, bien, muy experiencia? bueno. Mira, algo que o sea, las emociones también tienen un componente como cognitivo. O sea, cuando uno tiene miedo, ¿qué se despierta? Un autodiálogo lógico en la cabeza. Eh, entonces, vamos a dar un ejemplo, ponele, ¿no? Eh, ¿Dónde se suele ir la cabeza, en el caso de capaz varios peleadores, que por lo general el resultado? Voy a perder, me va a ir mal, voy a perder enfrente de mi gente, voy a defraudar. Ahí, bueno, hay cuestiones de miedo, de ansiedad que se juegan. No quiero salir, el famoso quiero que se corte la pelea antes de arrancar, ¿no? Que pase algo y que... Entonces, así como peligroso, todo depende de los pensamientos que vengan y también la reinterpretación que Mm. hagamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, Normalmente, un pensamiento automático que viene es este de, me va a ir mal, voy a perder. Y algo que podemos retrucarlo y hacer como una reinterpretación es, no, pará, estoy preparado. Ahí volvés ¿a qué? A las bases de autoconfianza. Ves tu entrenamiento, decís, y también hay algo muy importante que pasa mucho en los peleadores, que es la presión del récord. O sea, el récord deportivo realmente es muy importante para el peleador, porque lo ven como y es en parte, que es verdad, también una carta de presentación. El tema es que a veces le dan tanto peso al resultado y quieren ganar tanto, que un poco la cabeza termina conspirando en contra. Entonces, hay una presión muy grande por ganar, eso pasa. Pero ¿qué sucede? Cuando uno se centra mucho en el ganar, en el resultado, te olvidas de lo que tenés que hacer para ganar, ¿sí? De las acciones que tenés que realizar, que es lo más importante. Entonces, vos imaginate una persona que está por arrancar la pelea, que obviamente quiere ganar, pero que le entra miedo, no puede gestionarlo, ansiedad, y dice, voy a perder, ¿para qué vine acá? Bueno, está conspirando, es un autoboicot, obviamente inconsciente, pero digo, es como arrancar el auto y meterle freno de mano, Claro, ¿viste? ya está arrancando negativamente justo antes de subir a la pelea. Exacto, que, a ver, no implica que después le vaya necesariamente mal en materia de rendimiento. O sea, eso, hay algo para entender que es muy importante. El resultado no lo podemos controlar. Le pasa a un montón de deportistas. Puedes entrar con un miedo tremendo, una ansiedad tremenda y después vas resolviendo. Porque gran parte de lo que pasa ahí, arriba de la pelea, es acción-reacción. O sea, hay mucho de lo automático que va saliendo, ¿viste? Y mucho también de lo azaroso, de cómo se van dando las circunstancias. Capaz que es en una posición favorable, o estás en algo que vos te sentís cómodo, o podés resolver de una determinada manera, y bueno, por eso, el azar en el resultado cumple un papel muy importante. Por eso yo siempre digo, ¿en qué nos tenemos que centrar? En el rendimiento, en hacer lo que está bajo tu control, en esas pequeñas acciones, el resultado soltarlo. Y Sí, ya metiéndonos un poquito ahí al rendimiento, ya metiéndonos en la pelea, obvio, o sea, entendiendo un poco sí, que
Bueno, el peleador pasó esas situaciones previas a subir, que yo siempre, como decía antes, lo imagino esos segundos que está entrando y todo la vorágine de entrar al ring. Sube al ring, empieza la Mm, pelea y en plena pelea empieza una sí. conversación interna. Hay una conversación del peleador. ¿Qué pasa con esa conversación que tiene mientras está peleando? Mirá, obvio que pasa, lógico. Son milésimas de segundo porque también el tiempo de acción es muy rápido. O sea, literalmente en un pestañeo se termina la pelea. Entonces, eh, a ver, yo creo que es muy importante saber gestionar el error en los deportes de combate. ¿Qué quiero decir esto? Al equivocar, primero hay que ver la relación que tiene la persona con el error. Hay personas que se equivocan y se castigan y se Claro, quedan. por ejemplo, Mirá cómo ahí me conectó. Sí, recibe un sí, golpe, recibe un golpe. sí. Por ejemplo, se conectan, Lo tira claro. unos segundos a la lona, ahí lo conecta. Sí, Ahí aparece sí. eso que vos estás hablando. Y ahí pueden haber un montón sí, depende de la persona, pero pueden haber un montón de pensamientos negativos de me conectó, voy a perder, estoy quedando mal con mi academia, con mis entrenadores. Digo, y como que en ese momento que en realidad debería estar viendo la forma de responder y de salir adelante, se queda rumiando en lo que pasó, que no es recomendable para nada, particularmente en un deporte donde todo sucede muy rápido, ¿viste? Otros deportes capaz tenés un poquito más de margen para Ujú. recuperarte. Ahí es todo instantáneo. Entonces, lo importante es, bueno, está bien, te conectaron, ¿ahora qué hago? Para resolver. Claro, no Eh, bloquearse. con- claro, y obviamente hay técnicas, hay estrategias para refocalizarte, para volver al rendimiento y a la pelea, que son súper importantes. El autodiálogo obviamente es una de ellas, hay que ver, como te digo, cómo se habla la persona, primero. Si vamos particularmente al error, hay que ver la relación que tiene con el error, Ujú. el nivel de autoexigencia que tiene, que es una persona que se equivoca y sigue, o es una persona que se equivoca y cae. ¿Sí? Es una persona que no solo que se equivoca y cae, hay veces que hay personas que encima se pegan con un látigo y se quedan fijadas ahí. Eh, entonces es importante indagar sobre eso también, sobre la relación con el error, sobre cómo se habla, fundamental eso, cómo se habla después de equivocarse, y ver la manera también de salir de ahí. Y eso, por ejemplo, a ver, esto es algo que se trabaja de antemano, pero a partir de un montón de estrategias. O sea, está bueno, eso por ejemplo, hay una estrategia que se llama visualización negativa, que muchos deportistas la utilizan porque dicen, no, pará, yo no me quiero solo imaginar el cuentito de hadas de si me sale todo bien. También ponerme situaciones negativas y ver cómo resuelvo, ¿sí? Ver, bueno, a ver, me conectaron, ok, ¿qué hago? Y primero hay que ver los recursos que tenés. O sea, vamos, por ejemplo, al caso de la CMA. Te conectan. O sea, ¿qué te sale bien? ¿Sí? O sea, tenés buena lucha, tenés buen striking, tenés buena entrada de derribo. O sea, empezar como a jugar con eso, con los recursos y ver de qué manera resolver. Eso lo que te hace ser más competente y estar preparado para más situaciones adversas. O sea, mientras más preparado estés para la adversidad, no para que todo salga bien, para el cuentito de hadas, mientras más preparado estés para lo inesperado, mejor. Sí, es entrenarse para diferentes situaciones. Yo Completamente. algo que yo veo Sí, mucho es, y trato de hablarlo mucho con los deportistas, es, yo entiendo que el deportista está muy solo ahí arriba. El deportista de combate está sí, muy solo, salvo con esto que sí, vos estás diciendo, que es con su diálogo interno, con su otro yo, se podría decir. O sea, sí, y ahí, por lo que vos decís, habría que aprender a gestionar o a manejar esos diálogos con ese compañero que es mi yo negativo en una situación como se da arriba al ring. Por ejemplo, situación, me conectan, no está saliendo bien lo que planeamos los días anteriores. Y, mm. y es muy interesante, ¿no? Entender eso de que estás solo, pero a la vez estás con ese diálogo interno. Sí, olvídate, o sea, se podría decir tu conciencia, ¿no? O sea, pero también, a ver, eh, y a mí también me gusta pensarlo en términos de, cuando vienen esos pensamientos, los pensamientos internos muchas veces, ¿qué son? Distractores. Ujú. O sea, ¿qué es lo importante de la pelea? Lo que está pasando acá. ¿Sí? Con vos y el rival. Ahora, a veces vienen pensamientos, uy, no, me conectó, me derribó, quedé mal, que operan de distractores, internos, lógicamente.
tenés también distractores externos, pero que van a desfocalizarte de lo importante que es la pelea en sí. Entonces también utilizar, por ejemplo, estrategias de refocalización, esto de alguna palabra que te centre de vuelta, alguna acción para volver a la pelea, también es importante. Entonces, obviamente hay un montón, una gama de herramientas muy grandes para incidir en esas situaciones. Pero saber, esto es muy importante, saber cómo funciona tu cabeza, qué te dice cuando te equivocás, es primero que central, porque vos ya vas a ver que si te conectas y pasa algo, tu cabeza te va a decir eso, che, qué sé yo, vamos mal, pero bueno, ahí también tener los recursos para hablar es clave. Y después, ese autodiálogo interno, a su vez, con el tiempo, esto se lleva más tiempo, se puede cambiar. Porque Claro. vos, a ver, ¿cómo opera la cabeza? ¿Viste? O sea, como está acostumbrado a operar, ¿sí? O sea, hay patrones de pensamiento muy arraigados. Si vos te trataste cuando te equivocaste mal toda la vida, que en un principio seguramente alguien, algún entrenador te dijo, te trató mal o lo que fuere, vos lo incorporaste, lo vas a seguir haciendo un buen tiempo hasta que lo empieces a trabajar y demás. Pero en ese tiempo que lo venís haciendo, bueno, vamos a ver qué herramientas utilizamos para volver a tu punto óptimo de rendimiento y para poder ejecutar en esas situaciones de pelea, de combate. Bien, Berna, y vos, en base a esto que venís diciendo, si lo habláramos a un peleador hoy en día, que Sí. seguramente esté escuchando un peleador esta charla, ¿cuáles serían las diferencias bien marcadas entre un peleador que se bloquea ante estas situaciones o aquel que no se Sí. bloquea? ¿Cuáles serían esas Bien. pequeñas diferencias? Mira, yo tengo la teoría de que lo que marca muchas veces la diferencia entre la elite del deporte y capaz otros peleadores es la capacidad de salir rápido del error, de pasar de página. ¿Viste? O sea, porque es loco, pero cuando uno empieza a ver, en cualquier deporte, ¿no? O sea, el alto rendimiento y la elite, vos decís, bueno, no se equivocan. Nada que ver, se equivocan y mucho. A veces hacen errores, viste, que parecen como de muy básicos, pero la capacidad que tienen capaz de salir de eso y después hacer una genialidad, eso es sorprendente y para mí marca una diferencia muy clara. Ahí entra lo que es la gestión del error, ahí entra todo esto que estamos hablando, esto de el cómo se hablan, cómo salen de esa situación, cómo también seguramente entrenaron bajo presión. Eso también, entrenar las debilidades es Mm. fundamental. Exponerte a situaciones en las cuales vos ya sabés que esto te va a pasar en la pelea, eso es clave. Y no todos lo hacen. Por lo general, a veces se entrena en donde estás cómodo, pero hay una frase muy linda que dice esto de volverte cómodo en la incomodidad, ¿viste? Y el alto rendimiento es eso, porque constantemente estás superando límites y estás incómodo y hay que luchar con eso todo el tiempo. Entonces, poder hacerlo de una forma inteligente también en los entrenamientos eh, es clave. Para mí ahí hay un tema muy importante, te diría. Sí, yo entiendo que es también por lo que vos decís y por mi experiencia, es entender de que arriba del ring te vas a equivocar, las cosas no van a Sí, salir como esperás, te van a pegar, no va a ir bien todo como uno cree que va a ir, y a partir de eso obvio. seguir y como decís vos, gestionar el error y que eso pasa a ser algo funcional y algo productivo, y que Exacto, no pasa a ser totalmente negativo, que te bloquee. Eh, y obviamente entender que obvio. va a pasar. O sea, los grandes deportistas en todos los deportes es más las veces que perdieron que las veces que ganaron. Eso es histórico y pasa en Es todos los así. deportes. Y ahora, terminando, la pelea Sí, terminó, ya sí, terminó, tenemos un resultado y tenemos dos tipos de sí. resultados. O me fue mal o me fue Obvio. bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un peleador pierde? ¿Qué es lo primero que pasa en la cabeza? ¿Hay algo que se rompe? ¿Hay algo que cambia en el peleador? Mirá, te voy a responder de dos maneras. Eh, en términos generales, a ver, obviamente el perder es un golpe a veces a la autoconfianza, ponele, y sobre todo también a la cuestión del autoconcepto y la autoestima, porque si vos construís tu identidad en torno al resultado, perder en tu cabeza implica que sos un fracaso. Y la realidad es que no.
O sea, no sos un fracaso, perdiste una pelea. El tema es que la relación que tenés con el resultado va a incidir en cómo vos te sientas con vos mismo. Entonces, la persona que lo tiene muy incorporado este tema de ganar y el récord, viste, que tiene que estar siempre, viste, yo siempre digo, o sea, el invicto, cuando uno pierde un invicto y no está preparado para eso, es como, es muy fuerte, es difícil salir de ahí, viste. Se puede, por supuesto que sí, pero el tema es entender, esto para mí es algo clave, que el resultado primero no depende de vos, ¿sí? 100%. Claro. Eso por un lado. Después, hay muchos peleadores que capaz pierden, pero se sienten bien con su rendimiento, entonces no les afecta eso tanto, ¿sí? Ese es otro caso, por eso te decía, otra respuesta. Hay peleadores que incluso ganando se sienten mal con su rendimiento y se castigan. Claro, habría que Entonces, diferenciar resultado y rendimiento también en ese sentido. sí, para mí también, o sea, para mí también eh, a ver, como te digo, es como que hay distintas teorías, ¿no? Que hablan de lo que es a qué le atribuís tal o cual resultado. Hay algunos que son más exculpatorios, otros que Mm. se hacen más cargo, pero la realidad es que empezar a entender que estamos, o sea, que la carrera deportiva no se agota en una competencia, sino que es un proceso muy largo, que vas a tener un montón de subidas, de bajadas, y que aparte, realmente, el resultado no necesariamente da la pauta de qué tan bueno estás siendo en materia de rendimiento, porque vos podés haber bajado de rendimiento y seguir ganando, ¿viste? Puede pasar. Pero lo que importa, creo yo, y esto me parece que también hace una diferencia con deportistas de elite, es esto de poder ser cada vez más consistente, más regular en tu rendimiento, poder empezar a ver, bueno, a ver qué cosas podés mejorar. Y eso, habiendo mejorado, incluso o sea, podés perder, o puede pasar, Claro. pero centrarte en tu rendimiento, centrarte en tus mejoras, anotarte también todas las cosas positivas que venís haciendo, es fundamental. Para mí no hay que dejar de ver eso, porque nosotros tenemos una cultura que se queda mucho en el error, mucho en la pérdida. Vos, si perdiste, ¿viste? Si sos segundo, no existís. Mentira. Eso es mentira. Es horrible aparte. Quitarle valor al esfuerzo, al esfuerzo que venís haciendo. Ningún esfuerzo es en vano. Nunca. Porque vos te despertaste de tu cama, viste, saliste a entrenar, metiste 2 turnos por día durante a veces meses, 2, 3, tuviste que dormir, resignaste cosas, y que por perder no vale eso, obvio que vale un montón. Entonces, para mí eso, darse esa palmada y decir, che, está bien, estamos en camino, esto es normal, y poder aprender de esos errores y Mm. decir, ¿qué me viene a mostrar esto? O sea, saco tal aprendizaje, listo, ya soy más competente. Me equivoqué en esto, ahora soy consciente de eso. Entonces, si sos consciente, vas a poder mejorarlo. Y si te equivocaste de vuelta, porque puede pasar, en esa misma situación, ya vas a saber en qué te equivocaste. Totalmente. Entonces, ahí viene esto de la relación con el error que es tan importante. Entender que el error no es malo, no es que perder no es malo, no es que sos un fracaso si perdés, es parte, es normal. El tema es aprender a relacionarnos con eso de una forma sana y saber que es parte de un proceso largo que nos llama a evolucionar como deportistas y como personas. Sí, también como vos decías, muchas veces el resultado no está relacionado a que vos hiciste algo mal. En realidad, nosotros No, estamos en una cultura de entender si el resultado es negativo, o sea, si pierdo arriba del ring es porque yo hice algo mal. La realidad es que puede haber hecho todo bien y el otro hizo algo mejor que yo, o puede haber como totalmente. causas externas de que las esquinas vieron cosas diferentes y son situaciones. Entonces, está muy bueno entender eso de que no tener automático un pensamiento de decir, bueno, si perdí es porque hice algo mal. Me parece muy interesante eso de decir, bueno, pará, en mi autodiálogo, decir, ¿qué vengo haciendo? Y te digo más, y si ganaste tampoco hiciste todo bien. Y a eso, O sea, y a eso eso iba, también. a eso aprovechamos y te digo eso. Aquel que gana, Sí, o sea, sí, yo entiendo que tenemos, me puede ir bien o me puede ir mal. Ya hablamos de cuando me sí, va mal de arriba del ring, ahora gané. ¿Hay algún riesgo sí. ahí mental? ¿Hay algo que no es tan productivo? O sea, ¿o puede llegar a ser Mirá, peligroso cuando gané arriba del ring?
Te voy a dar un ejemplo de un entrenador de otro deporte, de rugby, que decía algo muy, muy importante, que es Santiago Gómez Cora, que hablaba de, bueno, salió medallista olímpico con los Puma Seven, es el entrenador de la selección argentina de rugby, de rugby Seven, ¿no? Que decía, los deportistas al ganar son menos permeables a la mejora, muchas veces. Ujú. Porque estás tranquilo, estás distendido, viste, es como gané, listo. ¿Qué pasa en los deportes de combate? Muchas veces ganan y se relajan, viste, empiezan a comer, entrenan más tranqui, porque no cargan con ese peso de la derrota. Y Están en realidad, cómodos. a ver, están cómodos, Claro. listo, misión cumplida. A ver, yo siempre digo, ganes o pierdas, valorate tu esfuerzo, anotate todo lo que hiciste bien, no solo en la pelea, sino en el campamento, y también anotate las cosas para mejorar. O sea, siempre hay algo para mejorar. ¿Es importante celebrar las victorias? Para mí sí, o sea, es importante decir, bueno, pero más importante es celebrar el esfuerzo, Mm. ¿sí? Y esto es algo que, y lo hago extensivo también para los entrenadores. Cuando un alumno pierde, independientemente del rendimiento, independientemente de cómo le haya ido, la importancia de decir, ya está, lo diste todo, diste lo que pudiste. Implica toda una preparación. Esa persona se preparó un montón, cortó peso, se cuidó con la alimentación, resignó cosas. Capaz ese día uno era su día, pero nada más. No hagamos un dogma del resultado. No, no, no. El esfuerzo para mí es la clave. El esfuerzo. Si nos centramos ahí, el proceso se hace mucho más fácil. Entonces, ¿ganar es peligroso? Buena pregunta. Para mí es un gran depende, ¿viste? Es un Claro. gran gris de la persona y de cómo se toma esa victoria. Pues si lo lleva a estancarse, a mesetarse y decir, ya está, estoy hecho, es un tema. En cambio, si lo lleva a decir, bueno, es felicitarse, obviamente, valorarse el esfuerzo y seguir creciendo a partir de ahí, está buenísimo. Ahora, tampoco hay que caer en el otro extremo, de gané, listo, paso de página rápido y sigo. Porque hay personas que pasa eso, es como que van logrando cosas y lo naturalizan tanto que no vale, la victoria no vale, no vale el esfuerzo, no vale nada. ¿Viste? Listo, esto es algo normal, gané un campeonato, no importa. No, hay que celebrarse todo, creo, todos los pequeños logros. Va más allá del resultado. Esto que decíamos, el rendimiento, de esas cositas hay que verlo, también hay que Y yo agradecerlo creo que es eso, como es es clave. eso, visualizar, agradecer y valorar el proceso también, ¿no? No importa el Sí, resultado, sí, sea resultado negativo sí, o positivo, en ambos casos, como ejercicio entiendo decir, bueno, más allá de los dos resultados, analizá, valorá todo tu proceso que te llevó a esos minutos de estar en la competencia. Porque también pasa mucho eso, completamente. es mucho tiempo de entrenamiento, mucho esfuerzo, mucha energía, muchos recursos metidos para una pelea que dura muy pocos minutos comparado con todo el esfuerzo que tiene el peleador. Exactamente. Es literalmente al lado de todo el proceso que venís haciendo, es un abrir y cerrar de ojos. No dura nada. Eh, por eso ahí también la importancia, creo yo, de agradecer, obvio. Y también dentro de lo posible, que también se trabaja la capacidad de disfrutar ese momento. Porque te lo ganaste. O sea, subirte ahí es un privilegio. ¿Viste la frase que dice la presión es un privilegio? Vos te Ujú. ganaste esa presión. Porque te rompiste el lomo entrenando meses, ¿viste? Cuidándote. Y entonces, disfrutalo. Después el resultado va a pasar lo que te va a pasar. No pasa nada. ¿Sí? Pero disfrutar ese momento, disfrutar hasta ahí, porque tampoco va a durar para siempre. El alto rendimiento tiene una fecha de caducidad física. ¿Viste? Entonces, nada, poder dentro de lo posible, nada, pasarla bien, disfrutarlo, me parece que es algo fundamental, creo. Totalmente, totalmente. Bueno, la idea era obviamente charlar un poco de qué pasaba antes de las peleas, en la pelea y post pelea, desde lo que es la Sí. cabeza y las emociones y de tu experiencia. A mí me gustaría, como para ir haciendo un cierre, porque Ujú. obviamente podríamos quedarnos charlando de esto muchísimos temas y esperemos que nos Obvio. juntemos en otros momentos para seguir charlando sobre esto. Si vos Ujú. podrías decirles a un peleador hoy en día, desde tu lugar, de tu experiencia como psicólogo, de haber trabajado con muchos deportistas de combate, si le podías dar un consejo o algo que quisieras decirle a aquel peleador o peleadora que está en el otro lado y está en una situación
parecida a todo lo que venimos hablando. ¿Qué le dirías? A ver, qué pregunta. Es Eh, difícil, pero algo como sí, sí. en una No, no, síntesis. pero para mí esto vale más que un resultado, o sea, vale más que un récord. Disfruten su carrera deportiva porque en algún momento se acaba. Eh, Valórense el esfuerzo que hacen todos los días, porque realmente es muy grande y dejan al lado un montón de cosas. Entonces, que en la balanza sea positiva, que el sacrificio valga la pena. Y el sacrificio no solo vale la pena cuando se gana, sino cuando se pelea, ¿sí? Cuando se compite. Cuando lleguen a mayores, van a mirar para atrás y van a decir, mira todo lo que hice. ¿Sí? Gané, perdí, pero me esforcé, le seguí metiendo. De eso se trata. Eh, y traten de disfrutarlo porque esto es algo mío. Yo soy deportista, juego al rugby toda la vida, pero el deporte bien vivido para mí es lo más lindo que hay. A mí me enseñó, es mi gran maestro en la vida, ¿viste? Me enseñó a vivir la vida y me dio motivos también para vivir. Así que, nada, tratemos de disfrutarlo, creo yo. Buenísimo, buenísimo, Berna, coincido. El deporte es salud integral en todo sentido. Yo siempre algo que a mí me gustaría hacer un cierre es, obviamente yo como Ujú. preparador físico siempre hablo, como decía al principio, todo lo que es entrenamiento del cuerpo, las capacidades, fuerza, velocidad y aire, pero para mí es muy importante empezar a meter el tema de las emociones, empezar a meter el tema de lo que pasa con la cabeza, porque en los deportes de combate no se habla mucho de eso, pareciera que es Total. no debería el ser humano, el competidor, no debería tener miedo, no debería tener ansiedad. Y cada vez lo veo más de que es importante empezar a dar lugar a lo que pasa en la cabeza, a lo que pasa en las Bueno, emociones. Y sí, no, no, es que ¿sabes qué pasa? A ver, así como te digo esto de que el deporte bien vivido es increíble, el alto rendimiento en sí no es saludable. Entonces, ¿pero por qué? Ni física ni mentalmente. Entonces, cuidar justamente nuestra cabeza, nuestra salud mental, es prácticamente una necesidad, de la manera que sea, pero a ver, si pueden asesorarse con un buen profesional, ¿viste? Quien sea, no digo yo, digo quien sea, que los acompañe en ese proceso, así como un buen preparador físico o alguien que los vaya acompañando en todo ese proceso y les va a allanar un montón el camino. Entonces, para mí, es clave hablar, ir desmitificando un montón de estigmas que tienen los peleadores, tenemos que, viste, el tema de el peleador tiene que ser de una determinada manera, es fuerte y no puede estar mal, y negar a estar mal, negar a estar triste, negar a estar angustiado, ansiado, miedo, es negar a ser humano. La verdad, somos humanos, no somos robots. Entonces, para mí, sí, hay que hablar, hay que cuidarse, hay que cuidar la cabeza, porque si no, pasa eso, el deporte te pasa por encima y muchos terminan dejando en el camino porque no, es muy fuerte la presión, ¿viste? No saben cómo gestionarla y es que es imposible saberlo si no tenés a alguien que te guíe, ¿viste? De buena to- manera. No todos tienen totalmente. la suerte de tener a alguien. Sí, 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 obviamente. Yo hace más de 30 años que estoy en los deportes de combate y por eso también yo lo que quería decirle a aquel que esté escuchando es que si sos deportista de combate, sos competidor, competidora y te pasa que a veces sentís miedo, sentís ansiedad, empiezan a aparecer emociones, que no sientas que está mal, si es normal, es común, a todos les pasa y hay que empezar a aceptarlo y por consecuencia también hay que empezar a buscar la manera de mejorarlo, porque seguramente ese sea una forma de subir un escalón en tu rendimiento competitivo. Entonces, si estás escuchando esto, vuelvo a decir, no te sientas que está mal, si te sentís miedo, ansiedad o emociones, no sientas que estás mal, no estás solo, sola, y se puede mejorar y se puede entrenar obviamente con diferentes profesionales. Así que nada, yo quería hacer un cierre como también para que se sientan acompañados y acompañadas y sientan que esto se puede mejorar como muchas otras cosas. Así que nada, Berna, total. muchas gracias por la charla de hoy. Esperemos seguir Un teniendo estas placer. charlas que son muy productivas. Ojalá en mi época de competidor hubiese tenido esta información y hubiese tenido la facilidad de contar con profesionales como vos para mejorar un poco las emociones. Así que nada, muchas gracias, Berna, y el que esté escuchando también Gracias, Nico. gracias y nos vemos la próxima.